Y saludo en la línea telefónica a Luis Velázquez, él es el director de Capital CDMX. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo el auditorio. ¿Qué sabor de boca te deja el primer informe de 18 que escucharemos de la jefa de gobierno? Está en la idea de informar a todos los ciudadanos de los logros de esta ciudad, Luis. Así es, Martín. Pues yo creo que llega a su cuarto informe la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con una alta dosis de propaganda. Es natural en este tipo de eventos, pero creo que ya se han desvirtuado mucho y son más bien, en este caso, promoción personalizada más que rendición de cuentas. Y todo deriva de su aspiración presidencial, que en los hechos ha generado que atienda menos la Ciudad de México para estar en una campaña abierta, como todos sabemos, que también tenían sus antecesores. Pero yo creo que a diferencia de ellos, antes sí, para estas fechas del cuarto año habían logrado por lo menos poner su sello de la administración. Claro, porque digo, está bien que informe, está bien que haga giras en las alcaldías, pero cuando traes detrás toda esa idea de que eres una corcholata, que estás buscando posicionarte utilizando todos los reflectores de la Ciudad de México, tal y como lo han hecho los últimos gobernantes, pues el sabor de boca dices, bueno, ¿es necesario estar una vez más escuchando todo este tipo de cosas? Sí, ya el sabor de boca cambia. Creo que es muy amargo para los capitalinos, sobre todo cuando la narrativa empieza a sorprender porque cuando se enfrenta a la realidad, ¿no? Por ejemplo, nos hablan mucho de que se ha reducido la seguridad en un 54%, los delitos de alto impacto, y en esa parte yo creo que sí podría verse quizá un avance con algunos claroscuros que se explica por una parte porque Rosa Isela Rodríguez está enfocada en la Ciudad de México y ha hecho una buena mancuerna con Omar García Harfuch, y además está la oposición que ha venido reforzando sus esquemas también de seguridad en sus alcaldías, como, no sé, Pinar BJ o en Miguel Hidalgo, el programa Escudo en Coyoacán, pero esa realidad de repente contrasta cuando vemos casos como los de San Pedro Mártir ayer o la semana pasada en Tlalpan, ese tipo de actos que son los que más le impactan a la ciudadanía. Sí, en la parte económica, ¿no? Los ahorros, 80,000 millones de dólares, de pesos, 80,000 millones de pesos son los ahorros en los 4 años que ha podido canalizar a otros programas. Hablaba ya de por lo menos 134,500 puestos de trabajo para la Ciudad de México, cuando se supone que atraes más del 30% de la inversión extranjera directa. Se me hace poco, porque son millones de dólares y que solamente te den para crear 134,000 puestos de trabajo formales, pues creo que sí. Por eso hoy en esta encuesta del periódico El Financiero, el 61% dice que el tema de la economía es algo que no está bien manejado en la Ciudad de México. Sí, la economía yo creo que es un tema que no ha logrado resurgir, a pesar de que se ha mantenido esta política más bien también de campaña de reactivación económica de la Ciudad de México. Además, hay que recordar que en este informe que nos presenta y en estos 18 informes que habrá, vemos muchas cifras, pero no son cifras que reflejen lo que ha sido el último año de gobierno, sino es un compendio de los 4 años de gobierno, lo cual es todavía más extraño, porque lo que nos dice es que no hay cifras a destacar en lo que ha sido este último año, donde en teoría se ha enfocado más a la reactivación económica, pero con muy pocas luces, sobre todo nada más quizá la generación de empleos, pero ha sido poco a poco como se ha dado la apertura, sobre todo desde la pandemia para acá, con el sector privado, que ha costado mucho trabajo que se le pueda generar esa fuente de empleos que se necesita, e incluso también arrastrando muchos conflictos en la parte vecinal para generar empleos con el desarrollo inmobiliario. En alguno de los spots, a propósito del cuarto informe de gobierno, dice que cuando llegó a la jefatura de gobierno la corrupción estaba a todo lo que da, pero hasta donde yo sé, Luis, y si no, oriéntame y también orienta al auditorio, pues los que están actualmente en esta administración son los mismos que han venido gobernando los últimos 20 años esta ciudad, ¿no? Sí, en efecto, la verdad son los mismos, y más ahora a partir de la última afiliación que hizo el partido Morena para renovar su dirigencia. Básicamente volvió a meter a todos los periodistas que tenía vetados. En realidad no vemos rostros nuevos o personajes que no estén vinculados o ligados a la ciudad. Solo es un pequeño grupo al que ella acusa y tiene relegado, pero es un discurso que incluso también ya se terminó.
Creo que también una de las novedades en este cuarto informe es que ya es un primer año en el que no puede responsabilizar a nadie más de las cosas que no están bien en su gobierno. Exactamente, porque bueno, a nivel federal pues van a pasar 10 años más y van a seguir culpando a los que se fueron y que estuvieron 30 años, pero en este caso el gobierno de la Ciudad de México ha sido administrado directamente por todos ellos, la izquierda, y ayer y de acuerdo a las fotografías que hoy se publican en redes sociales y que tenemos en nuestro sitio de internet, la mayoría de los que están en el gabinete han estado gestionando acciones en diferentes carteras durante los últimos años. Sí, todos vienen de la misma hebra y además incluso a quienes acusa de corrupción o que están reclusos hoy en día, gran parte de ellos también formaron parte de lo que es el movimiento que gobierna, que es el Partido Morena, y también formaron parte de lo que entonces era el PRD y que hoy está prácticamente incorporado totalmente en Morena. Es decir, si en todo caso hubiera mucha corrupción, es parte de los mismos y más bien en algunos momentos ya parece ajuste de cuentas entre ellos mismos, pero no es que estemos viendo cambios en la ciudad porque tampoco, incluso las cifras que presenta son similares a las que se presentaban antes en cuanto al combate a la corrupción y estas investigaciones supuestamente de la Contraloría, que solo vemos ataca a la oposición, pero no toca, a pesar de que hay evidencias o denuncias, a los alcaldes que forman en el partido actual y menos al gobierno. Oye, y el caso y llamó mucho la atención eso, sobre todo para quienes han estado también durante muchos años en la izquierda, el apoyar que el ejército siga en las calles, ¿no? Ayer en su discurso lo dijo, que hasta que no se fortalezca la Guardia Nacional, el ejército debe de seguir en las calles de la Ciudad de México. Sí, es una de las grandes incongruencias porque su primer anuncio, incluso al tomar protesta de Claudia Sheinbaum, fue la extinción del Cuerpo de Granaderos y lo hizo en la lógica de acabar con la represión que inició con los militares en el 68. Y hoy vemos una jefa de gobierno que parece que también, así como el presidente, ha cambiado de opinión en algunos temas y ahora promueven la militarización. Y más en la Ciudad de México, donde sí hay que decirlo, sobre todo en las zonas marginadas, ha venido penetrando la Guardia Nacional de manera silenciosa y parece ser que llegó para quedarse. Totalmente. Pues Luis Velázquez, director de Capital CDMX, te agradezco el que hayas conversado con el auditorio esta mañana. Gracias a ti, Martín. Un gran abrazo.